buenos días para los países que en este momento es de día y muy buenas noches para aquellos que es de noche. Grabamos para el mundo entero, advirtiendo al mundo en general de las cosas que vienen y están por venir. No obstante, todo tiene un inicio, todo tiene un comienzo. Hablaremos de Génesis, el comienzo de la Biblia. Cuando usted quiere investigar algo, diríjase a Génesis. El golpe fatal que el mundo recibirá viene de parte de Dios. Dios viene con violencia sobre el mundo entero. Él lo creó. Entonces, dejémonos de sentimientos. El alfarero puede hacer y deshacer. Él toma las decisiones que él quiere, ¿no? Bien. La ley de Jehová es perfecta, dice David en el libro de Salmos 19, Salmo 19, en el versículo 17 al 14, la ley de Jehová es perfecta. Podemos ver nosotros que Dios hace lo que Él quiere, es soberano. Dejémonos por un momento de sentimientos. Nosotros miramos los desastres, pero no miramos a Dios. Como alfarero, Dios puede hacer y deshacer. Como un panadero, de la misma masa, si Él está haciendo el pan que Él quiere y no sale como Él quiere, Él puede darle la forma que Él quiere, que Él desea, ¿no? Pero los sentimientos humanos tienen que desaparecer por un momento y irnos al creador, al alfarero, al arquitecto, el que construye el edificio. Si no lo quiere así, lo derriba y lo hace como Él quiere, ¿no? Esto está claro. Quizás su lenguaje no sea el mío, pero si usted busca un traductor, alguien le puede traducir, ¿no? Bien, la ley de Jehová es perfecta. La Escritura nos dice claramente en la Biblia, en Apocalipsis 22, en el versículo 18 al 19, que no le añada a la palabra de Dios, no le quite, no le ponga más. Y este es el problema. Santiago dijo, no se haga mucho maestro, sabiendo que recibirá mayor condenación, porque hay debate. Por eso Dios en su sabiduría nunca mandaba 20 profetas a la misma vez. Siempre mandaba un profeta. Cuando terminaba Jeremías, mandaba Isaías, Amós, y así podemos ver en toda la Biblia, nunca profetizaban juntos todititos ellos, cada uno salía en una época, porque en la muchedumbre de maestros ocurre esta confusión de darle diferente interpretación a la Escritura, y ese es el problema grave que estamos viviendo en el siglo XXI. Desde el 20 podemos hablar, se viene viendo este problema, la variedad y la muchedumbre de maestros, ¿verdad? Algunos se denominan a sí mismos teólogos, ¿verdad? Que quizás no lo sean, faltaría la opinión de Dios para ver entonces si son teólogos, si habla de la teología divina, ¿verdad? Entonces, veamos acá, la Escritura nos dice en Proverbio, toda palabra de Dios es limpia, toda, no le añada a ella. Proverbio capítulo 30, en el versículo 5 al 6. Y por eso usamos como lema, ¿verdad?, la palabra viva y purísima de Dios, que es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. En Deuteronomio, en el capítulo 4, verso 2 dice, no le añadas, no le disminuya, no le ponga, no le exagere, no le, déjela como está. Aparte los sentimientos y deje que Dios sea el que hable. Tendremos que volver atrás por unos segundos. Dios es alfarero, y si el alfarero está haciendo del barro una masa y no le parece, puede deshacerla, destruirla a la hora que él quiera, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos nosotros, la Escritura dice, no le añadas. Es lo que Dios ha mandado, no le quites, no le añadas. En el libro de Deuteronomio 12, versículo 32, agrega lo mismo. No le añada, no le ponga, no trate de agradar a su madre, a su pariente más cercano, para que nadie se ofenda. Esto también va dirigido a los pastores, ¿verdad? Porque tal vez saben ellos que pierden feligreses, miembros, ¿verdad? Al decirle muy duro o drástica, como utilizan esa palabra, ese verbo, es muy duro, muy pesado, muy grosero, muy extremista, muy exagerado, muy legalista. No, es a la ley de Dios, como Dios lo haya dicho, ¿no? Entonces tendremos que ver dónde está Dios ubicado. Dios es el alfarero y ha hecho tanto la cáscara de cualquier grano, de cualquier semilla en el mundo. Aunque no nos guste la cáscara, no obstante, Dios en su sabiduría ha hecho también la cáscara. Entonces tenemos que ser muy sabios, ¿no? En Deuteronomio capítulo 17, versículo 18 al 19, dice que aún los reyes cuando se sentaran, se habla de presidente en el tiempo actual,
ya que la Biblia no se escribió en este tiempo, casi lo que se viene desde antaño, hablaba de los reyes. Cada rey que se sentara tenía el deber de estudiar la palabra. Vemos cómo algunos quizás o la ignoran o no quieren meterse, profundizarse, o por sistema religioso, por lo que, qué sé yo, ¿no? Entonces ellos, pero aquí la Escritura dice que aún los reyes tenían que conocer de Dios, ¿verdad? En Deuteronomio también dice 27, versículo 26, maldito, y hoy esta palabra es escalofriante, horripilante, grosera, pero es la boca de Dios quien dijo esto, porque muchas personas dicen, pero ¿por qué dice maldito? Si usted lee en Deuteronomio 27, habían 6 tribus para maldecir y 6 tribus para bendecir. Y Dios bendice y Dios maldice también, porque si usted lee Deuteronomio 28, dice maldito serás en el campo, maldito fruto de tu vientre, maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir, maldito, y empieza el mismo Dios y habla. Si usted desobedece a Dios y habla, bendito será en el campo, bendita tu arteza de amasar, bendito tú el fruto de tu vientre cuando hay obediencia al Señor. Entonces no podemos apartar una cosa, la verdad es paralela. Existe maldición, existe bendición, ¿no? Existe diablo, aunque no lo crea, y existe Dios. Existe infierno, existe gloria. Existe lo bueno, existe lo malo. Existe la hembra, existe el macho, como decimos en Centroamérica, del masculino. Existen los adultos, existen los niños. Existe la raza humana, existen los animales. Existe la parte delantera, existe la parte trasera. Está el norte, está también el sur. Si hablamos de polo, hablamos de izquierda, está la derecha. Si no hablamos de vida, está muerto. Si no hablamos de alentado, está enfermo. Si no hablamos, entonces siempre la verdad es paralela. Estas dos líneas son como dos polos que se mira que traen evidencia una luz donde chocan ellos dos, ¿no? Está la luna y está el sol. Bueno, faltaría tiempo para mencionar, pero las verdades son paralelas. Entonces nosotros tenemos que fundarnos en la palabra del Señor. Entonces la Escritura dice, maldito es el hombre que no confirme las palabras de Jehová. Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Y esta maldición le cae a los sacerdotes, rabinos, pastores, ¿verdad? Todo índole religioso, porque aquí son ellos los que supuestamente son los que tienen que iluminarle al pueblo. Entonces, malditos si no predican exactamente como Dios ha hablado. En Isaías nos habla claramente que a la ley y al testimonio de Dios debemos adherirnos. Nos adherimos a la ley y al testimonio. Isaías capítulo 8, versículo 20. No tenemos que consultar con magos, con astrólogos, con encantadores, brujos, adivinos, sino a la ley de Dios, adherirnos a ello, aferrarnos a ello, a la palabra del Señor, ¿no? Bien. Entonces Jeremías en el capítulo 11, verso 3 dice, repite otra vez la palabra, maldito sea el hombre. Cuando habla de hombre, se refiere también a la mujer. Maldito sea el ser humano que no afirma la palabra, no confirma lo que Dios haya dicho. En Juan capítulo 5, 39, la Escritura dice, repito, San Juan 5, 39, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. No importa como alguien diga, no, que eso se lo digo a los judíos, siempre Dios sigue diciendo a su creación la misma cosa, escudriñe. En la Escritura usted va a hallar que Dios mató niños, mató animales sin que le hayan hecho un daño a él, sin que los niños hayan hecho, pero como él es el alfarero, él conoce el futuro. Dios no se limita ni es como un ser humano, como nosotros, que hasta que los casos suceden sacamos la noticia. Dios no. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente y es comunicativo también. Son tributos que a Dios verdaderamente ha querido compartir con su creación, que Dios también es comunicativo. Repito, es omnisciente, Él lo sabe todo. Omnipresente, está en todo lugar, ¿verdad? La misma vez omnisciente, es omnipotente, todo lo puede. Ese es Dios, el Dios de la Biblia. Crea el hombre o no crea, lo hable bien o lo hable mal, Dios sigue siendo Dios. El hombre necesita a Dios. Dios no necesita al hombre. Es el hombre quien necesita a su creador. Bien. La Escritura dice en el libro de Salmos, claramente nos dice acá, en el capítulo Salmos, el mismo Salmos, Salmos de David, aunque no todos los salmos fueron hechos de David. Hubieron muchos que participaron allí, ¿verdad? De Coré, de Asaf, muchos, pero acá decimos los salmos de David, generalmente decimos así. Entonces Salmos en el capítulo 93, verso 5 nos dice claramente, tus palabras son firmes por los siglos de los siglos. El mismo Salmo nos dice claramente, en el Salmo 119, versículo 97, me has hecho más sabio que todos. O sea que la Escritura, la palabra de Dios lo hace sabio. Salomón no estudió en ninguna universidad de la sabiduría, se la dio Dios.
Ahora tenemos cohetes, proyectiles, los hombres están hablando de una falsa paz. Digo falsa paz, me gusta hablar de eso porque estoy en el territorio europeo, ¿verdad? Y estamos hablando donde sí, verdaderamente están globalizando todo, llevando a una moneda el mundo entero, a una religión que tiene que ser carismática, ¿entiendes? Con parte de la nueva era, tú crees esto, yo creo el otro, y cada quien haga lo que bien le conviene, pero no es así, con Dios no es así. Con Dios el pan es pan y el vino es vino. Con Dios el día es día y la noche es noche, y no puede unirse la noche con el día. Con Dios no es así. Él separó las aguas dulces de las saladas, aunque podemos ver, ¿verdad?, algunos países que sacan agua dulce de los salados. No obstante fue Dios, ellos no están haciendo nada nuevo, eso ya existe ahí. El hombre solo utiliza lo que Dios ya ha creado, el hombre solo pone su pericia, su acción, ¿verdad? La ciencia en sí misma, si hablamos de puertas que se abren ahora automáticamente, en el tiempo de Pablo, cuando cayeron en la cárcel, se abrieron las puertas automáticamente, salieron y nadie abrió la puerta. Desde la escritura, si hablamos de cualquier cosa, de barcos, navieros, aviones, Dios verdaderamente nos habla del arca de Noé. Siempre el hombre solamente utiliza lo que Dios ya tiene. Lo mismo de Faraón, en el tiempo de Faraón, que los aqueos que se oponían a Moisés solo agarraban de lo que Dios ya tenía creado, porque la escritura nos dice que todo lo creado ha sido por Dios. El diablo no tiene ese poder creativo, ¿no? Él es engañador, agarra de lo que Dios ha hecho. Entonces solo estamos haciendo esto como una aclaración. Bien, hablaremos por un momento de la soberanía de Dios. El problema aquí hay que entenderlo como Dios manda. La palabra de Dios no la alteremos. Aquí hay tres cosas que tenemos que saber. Una, que Dios es soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Absoluto. Él puede hacer lo que quiere. Nadie le tiene que decir por qué haces así. Nadie tiene que discutir con Dios. Nadie. Ni puede hacerlo tampoco. Aunque quiera discutir, no lo puede hacer. Dios es soberano. El segundo tema que tenemos que ver aquí es que Dios ha predestinado. Predestinado. Cuando hablamos de preparar, preanticiparse, Dios ha predestinado. La cáscara, ninguna genética humana puede hacer que la cáscara se haga grano. Dios desde la eternidad ha hecho que aquello sea así. O sea que la genética ahorita no puede hacer que un perro, como decimos en Centroamérica, o doggy, en inglés dog, no podemos hacer que un animal de esto se convierta en un ganado, en un ovejo. No puede. La tecnología no puede lograr hacer eso. No podrán hacer tampoco que de una sandía salga un banano. No pueden hacer que de un plátano poder hacer otro tipo de fruta. No podrán, porque Dios ha hecho todo perfectamente. Y esto es una aclaración para el mundo entero. Alguien dirá, bueno, ya lo sabemos. Bueno, no está nada malo con volverle a recordar, despertar otra vez interés en usted. Entonces, el tercer punto que tenemos que hablar es de que hay dos simientes, dos familias. Hablamos de dos. No todos van a ser salvos, no todos serán cristianos, aunque los pastores, sacerdotes o religiones se esfuercen, no todos serán salvos. Pastores van a ir al infierno, sacerdotes van a ir al infierno, curas van a ir al infierno, feligreses van a ir al infierno. Así que aquí estamos hablando de la cáscara. La cáscara, finalmente, cuando está la cosecha, al final de la cosecha hay que botar la cáscara. Y Dios es el que plantó y Él es el que da el crecimiento y Él es el que ha diseñado todas las cosas como están. Y usted dirá, pero nadie podrá cambiarlo. En absoluto. No hay un hombre debajo de los cielos, ni en la tierra, ni en los cielos, ni debajo, que pueda cambiar o añadir más allá de lo que Dios ha hecho, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser un poco más realistas, entender de que muchos se esfuerzan, en verdad, como por llegar a buscar a Dios, calmarse la conciencia, buscar una iglesia. Pero la respuesta es, ¿se irán a perder de dentro de la misma iglesia? Claro que sí. Tenemos el ejemplo de Abiram, Datán, Coré, gente que Dios salvó de Egipto. Sin embargo, se perdieron. Tenemos al mentado Judas, era un discípulo. ¿Y por qué no caminar un poquitito más profundo e irnos al comienzo de la creación, que es Satanás? Ese querubín protector fue creado en el universo. Vemos que esta criatura no era ni siquiera nacido de Adán ni de Eva, y pecó. El medio ambiente donde esta criatura fue formado fue el cielo, pero directamente fue lanzado desde allá. Entonces tenemos que tener cuidado y saber que Dios no es un hombre, ¿no? Dios es Dios. Entonces tenemos nosotros que dirigirnos verdaderamente al Dios.
Bueno, gloria sea al Señor. Nosotros tenemos que entender esto, la soberanía de Dios. Voy a volver a repetir 3 cosas muy importantes que nosotros tenemos que saber. Bien, 3 cosas que tenemos que saber. La soberanía de Dios. Voy a repetirlo y ahí entonces entramos a lleno a la palabra. Todo comienza en el Génesis. Todo comienza en Génesis. La soberanía de Dios hace lo que quiere. Hizo los animales. En el mar tenemos animales venenosos creados por Dios. Aunque algunos estén mal utilizando la marihuana, la cocaína, la heroína, todo, la piedra, crack, lo que sea, todo lo que hay debajo del cielo y en la tierra fueron creados por Dios. Al mismo Lucifer, las mismas tinieblas, los demonios mismos, fantasmas, fueron creados por el Eterno. La vida y la muerte están en las manos del Divino. Entonces dejémonos de sentimientos y vámonos al grano. Dios es soberano. Segundo punto, que lo estoy repitiendo nada más, es que hay predestinado. Si una persona ha sido predestinada, aunque usted lo crea, o le parezca duro, o crea usted que es una doctrina falsa, o usted piense quizás de que Dios quiere salvar y no puede. Entonces yo tengo una pregunta y desafiante para usted. ¿Quiere decir que Dios quiere cambiar la cáscara y no puede? Quiere decir que Dios no tiene dominio ni condominio sobre la obra de su mano. Porque usted, pastor, sacerdote, usted que se esfuerzan como para traer, dicen ustedes, una pequeña luz a la humanidad, como lo mismo los gobiernos que tratan de regirse y dirigir una nación, pero sin embargo siempre hay delincuentes, nunca podrán evitarlo. Los gobiernos tienen que ser más sinceros y más honestos. Tienen que decirle rotundamente a la humanidad que nunca podrán quitar el narcotráfico. Es más, algunos de los mismos gobiernos están metidos en el narcotráfico, como el crimen organizado y todo, por la misma corrupción del hombre, ¿verdad? Porque el ser humano, tras de que cayó Adán, se trajo todo este pecado a la humanidad. Entonces, bien, tendríamos que ser honestos. Y ser llanos, hablar la verdad transparencia, no con transparencia, hablar la verdad vertical, de arriba abajo, duela a quien duela, pero ser realistas, conocer la verdad. Entonces, los gobiernos tienen que ser más honestos y decirle al público entero, verdaderamente, que no podrán nunca evitar el narcotráfico. No, la guerra viene a hacer negocios, se venden bombas, ¿me entiendes? Se bombea de todo, termonucleares, biológicas, todo ese negocio, el negocio para matar, el negocio. Pero esos temas casi no se tocan, máximamente cuando le dice un loco, como decimos, un paranoico psicópata o como decimos por allá, ¿verdad? Esquizofrénico, falta de mente, le dicen por allá, pero no, están otras palabras de un loco, ¿verdad? Si usted presta atención se va a dar cuenta de que estamos hablando palabras con cordura, con conocimiento. Entonces, la predestinación, ¿Dios ha predestinado? Sí. Aunque no lo entienda usted, ¿Dios ha predestinado? Sí. Él ha predestinado. Usted no lo puede comprender, ni yo ni nadie, pero no tratemos de comprender a Dios, solamente conozcámoslo. La tercera cosa que tenemos que hacer antes de arrancar es, hay 2 simientes. Y aquí sí, de aquí para allá me pongo muy serio en esto. Existen 2 familias. Jesús dijo, pondré enemistad entre tus simientes. Oiga, enemigos entre tus simientes. Y aunque ese gremio religioso ahora con mezcolado parece cristianismo, con maquillaje de religiosidad, Dios conoce verdaderamente quién es hijo de Él, porque Él engendra, Él es el que forma lo suyo, Él sabe. Bien, ¿todos somos hechos de la mano divina? Sí. ¿Todos son hijos de Dios? No. ¿Un arquitecto forma una casa? ¿Es hija de Él? No. ¿Él la hizo? Sí. La hizo, la formó, pero no es su hija. Lo mismo Dios ha creado el mundo. Pero no podemos decir los perros son hijos de Dios, los cerdos son hijos de Dios, los ladrones son hijos de Dios, los falsos cristianos o los curas o los papas son hijos de Dios. No podemos enfocarnos a eso. Dios ha creado, estamos bien claros en eso. Él creó toda la raza humana, ¿no? Pero no todos son hijos. Somos criaturas creados de Él, buenos y malos, brujos, hechiceros, adivinos, violadores, toditita la raza humana viene de parte de Dios. Satanás no ha hecho ninguno, es más, él mismo fue creado. Satanás ha sido creado por el mismo Dios. Bien, veamos entonces la soberanía de Dios. En el libro de Isaías 55, yo creo que ustedes tienen, lo que nos están mirando por televisión, se me había olvidado decirlo, ¿verdad?
se me olvida tanto los que nos están mirando por la televisión, los que nos están escuchando por diferentes emisoras y los que tienen el privilegio también de conectarse con la internet para poder ver este mensaje, ¿verdad?, titulado El golpe que Dios dará al mundo. El golpe que Dios dará al mundo. Es que la gente no conoce al Dios de la Biblia, ¿no? Bien, aquí nosotros tenemos en pantalla, tenemos nosotros aquí una esfera y el continente. Cuando hablamos de 5 continentes, Dios hizo desde el principio, dijo, separó la tierra. Note que habla de la tierra, hizo Dios los cielos. Cuando usted busque la Biblia va a encontrar que Pablo dice, subía al tercer cielo, pero de la tierra hablaba de una singular. Hizo Dios la tierra, por eso lo mando a Génesis, el comienzo, el principio de todo Génesis, hizo la tierra y hizo los cielos. Usted va a ver en Apocalipsis, va a ver también el libro de Hechos, cuando Pablo, en el libro de Corintios, la segunda carta, que fue llevado, capítulo 12, al tercer cielo, y hablan de tercer cielo, pero de tierra solo se hablaba de una. Ahora, ¿cómo es que hay 5 continentes? Tenemos a Asia, tenemos a África, Australia, América, Europa. Ese es el producto del juicio que hubo cuando el diluvio. La tierra quedó completamente dividida. Y no solo la tierra, sino los seres humanos. El lenguaje. Tenemos la historia de la Torre de Babel, como Dios verdaderamente, después de haber destruido la humanidad, los lenguajes quedaron completamente separados, confundidos por el mismo Dios. Así que usted no se preocupe, porque Dios entiende todas las intenciones de los corazones, hasta los mudos, aún los mudos, los que no pueden expresar, Dios conoce la intención del corazón, no digamos los lenguajes. Entonces, cuando hablamos de Asia, África, Australia, América y Europa, estamos hablando del producto del pecado que hubo. El hombre incitó y irritó tanto a Dios, lo provocó a hacerlo, que un día Dios tuvo que, ahora quedó, esos continentes quedaron partidos, divididos, pero no solo, como dijo, quedaron divididos. Usted puede ver, como segundo punto tenemos nosotros las banderas, ¿verdad? Como los países están divididos por banderas, ¿verdad? Tenemos nosotros, cada país tiene una bandera diferente a otro. Usted puede ver todo eso aquí. Estamos hablando desde Europa. Estamos hablando, quizás en la pantalla no podemos ver toditita, pero usted puede ver, quizás ahí está la suya. Pero Dios tiene pueblo en cada una de esas banderitas que usted mira ahí, pero no piense que todos van a ser salvos. Ahí hay cristianos buenos, hay cristianos malos, porque en el libro de Mateo 22 dice que salieron los siervos a recoger a los invitados y entre ellos venían buenos y malos. Lo mismo también habla en Mateo capítulo 13, de donde hablaba de las 7 parábolas. Dice que tiraron la red en el mar, o sea, el chinchorro, el tamaño, los pescadores sacaron pescado sucio y pescado limpio, pescado que es venenoso. Y así también en el evangelio hay gente tan malvada, tan arruinada, decimos en Centroamérica. Cuando usamos la palabra desgraciado, es desviado de la gracia, caído de la gracia, o sea que no tiene gracia, no está la gracia, porque algunos países la palabra desgraciado lo toman quizás como una ofensa, ¿no? Él es caído de la gracia, o sea, no tiene la gracia divina. Entonces, no obstante, en esas banderas que usted puede ver, quizás usted pertenece a cualquiera de estos, no podemos poner las cantidades que hay del mundo entero, pero Dios tiene pueblito ahí. No piense usted que no tiene Dios un pueblito ahí, porque nunca el diablo le va a decir, de esta nación no pudiste salvar ninguno, de aquí no pudiste salvar, aún musulmanes se van a convertir. Claro que sí se van a convertir, Dios los va a convertir, porque el alfarero es Dios. Entonces, aquí no se salva alguien porque diga soy católico, aquí no va a llegar al cielo porque diga soy evangélico, soy pastor, soy mormón, soy de esa iglesia llamada Testigos de Jehová. No, aquí no se salvan religiosos de esto con esa etiqueta lisonjera. ¿Verdad que esos grupos, así como tipo de bandera o política, que yo creo esto, tú crees el otro? Finalmente la nueva era va a barrer con todo eso. A todo le va a traer el que boga por la tesis del loco de Buda, otros van a creer que son mahometanos, otros van a creer, bueno, entonces van a lograr unir, pero quede claro, la luz y las tinieblas nunca se van a unir. El anticristo va a estar gobernando el mundo, muy pronto lo hará, y estoy hablando del territorio europeo, de donde ya hay una mujer, aún salen en los timbres, una mujer viene sobre la bestia. ¿Eso? ¿Usted puede creer eso, que una mujer viene gobernando una bestia?
Usted no sabe, usted solo mira por ahí en los timbres y en los sellos una mujer, ninguna mujer. Si el hombre que es hombre no puede venir sobre una bestia, cuanto más una mujer. Pero usted no entiende la pintura subliminal que hay detrás de todo esto, ¿no? Vamos a pasar al tercer punto. Dentro de esta bandera ya ponemos un grupo más, ¿verdad? Los escudos de las naciones. Usted puede saber, quizás ahí usted sale. Ahí sale el país suyo, donde usted nos está escuchando y nos está mirando por ahora. Dice usted, bueno, aquí estoy. Usted puede programarlo, hacerlo, amplificarlo si usted quiere, ¿verdad? Debido a que al corto tiempo no pudimos buscar pantalla grande, más grande, ¿verdad? Pero usted ya sabe, quizás usted está ahí. Como puede ver en pantalla, no podemos cubrirlas a todos a la misma vez, pero Dios tiene el pueblo de allí en su soberanía. Entonces, para que podamos entender a Dios, vamos a darnos prisa. Ahorita solo estamos dando, queremos ver el punto número, ¿verdad? Que seguimos ahora con el punto número 4. Otra cosita muy especial. En esa esfera un día tendrá un colapso. El golpe fatal, un golpe que Dios le dará. Se terminará ese movimiento de la tierra, va a frenarse. Y en el freno van a haber terremotos, maremotos. Dios viene con violencia sobre el mundo. Queridos que nos están oyendo por todas partes en las diferentes emisoras, los que nos están viendo por diferentes canales de televisión, el golpe que Dios trae para el mundo no es nada bueno. Esos falsos maestros que hablan de la superprosperidad, yo les digo en la cara, son mentirosos, engañadores. Muy falsos, muy falsos, muy falsos. No crean en ellos. El mundo está al caos, está al borde de una desgracia y los científicos lo saben. A pesar que los científicos no tienen que ver nada de religiosidad, ellos saben que el mundo está apuntando a un desastre. A un desastre. O sea que hay que ser un poco más honesto. Esto no va a estar así todo el tiempo. Esto va a cambiar. Ahora, Dios viene por el camino de la violencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de África, hablamos de Asia, hablamos de Australia, hablamos de América y Europa, estos 5 continentes fue el producto del pecado. Las aguas, cuando usted lee bien la escritura, Noé no estuvo solamente 40 días en el arca. Bien. Vemos aquí nuevamente la primera que tenemos nosotros en pantalla, ¿verdad? Donde tenemos ya nosotros el continente, ¿verdad? Con la esfera ahí. Usted mira todo eso, volverá a su normalidad. Pero decimos en la lengua castellana, el ecualizador es Dios. Quien va a poner en orden todo esto no es ningún gobierno debajo del cielo. El mismo anticristo va a tener guerra. Si usted lee en el libro de Daniel, va a ver que el anticristo también confronta guerra. ¿Cómo es que el engendro de Satanás, el hijo del mismo diablo, va a tener confrontaciones? Ni él no va a poder controlar. Oiga bien, va a marcar con el 666, pero no se preocupe por eso. El mismo diablo tendrá dificultades, el mismo anticristo. Qué glorioso es Dios, ¿verdad? Entonces hablaremos un momento de la pura y soberana palabra de Dios. Isaías 55:11 dice: así será la palabra que salió de mi boca, no va a volver a mí vacía, hará lo que yo quiero. Oye eso, Dios quiso cáscara a cáscara. Si Dios quiere salvar, pastor, esto va directamente dedicado a usted, con dedicatoria. Ustedes que buscan métodos para salvar a la gente, como básquetbol, softball, handball o cualquier cosa de fútbol, ¿verdad? Como para atraer la juventud, dicen, eso es perder su tiempo, les digo, porque eso no engendra a los hijos del cielo. No. En primer lugar, el paso que Jesús nos enseñó es a predicar el arrepentimiento. Su método no es una carnada como que usted va a traer un pescado. No. Dios ya tiene su elección. Dice, la palabra que salió de mi boca no va a volver a mí vacía, hará lo que yo quiero y será prosperada para lo que yo la he enviado. Si Dios quiere, toda una nación se salva. Si Dios no la quiere, lo entienda usted o no lo entienda, no la salvará. ¿Por qué? Porque Él no quiso. Dígalo conmigo, Dios no quiso. No es porque el hombre dijo no quiero, no. Cuando Faraón fue rebelde a la voz de Dios, es que Dios lo endureció. No fue que Faraón no quería dejar ir al pueblo. Ahora usted no se enoje con Dios. Sea más entendido, más entendida, más inteligente, ¿no? Acérquese a Dios que puede darle vida, pero no se ponga a contender con Dios. ¿Y por qué Dios entonces culpa a la gente si Él mismo lo ha hecho a uno? No. Usted no se tire por allí. Usted diga, aunque Dios me mate, aunque me pescociara, aunque me pateara a Dios, yo le lamería los pies, buscaría su misericordia. Mejor, porque no le va a ganar a Dios. Es mejor buscar la misericordia de Dios que contender con Él. Usted no puede pelear con alguien que es más fuerte en poder que nosotros. Entonces no conviene, no es sabio discutir con Dios. Bien, dice, mi palabra no volverá a mí vacía, hará lo que yo quiero.
En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, dice, todas las almas son mías. Óigalo en propiedad. Todas las almas son mías, sea buena, sea mala, brujos, hechiceros, homosexuales, lesbianas, católicos, mormones, bajá, gnósticos, carismáticos, testigos falsos de Jehová. Entonces, todas las almas son mías. Así que el hombre está diciendo, yo no soy de Dios, yo no soy, todos son de Dios. Usted cultiva una milpa o una plantación de arroz. A usted la paja es suya, el grano es suyo, todo lo que está ahí es suyo, el terreno es suyo. En propiedad humanamente, no digamos ya Dios. Dios es dueño de todo, pero dice claramente en el versículo, el alma que pecare esa morirá. Estamos en Ezequiel 18:4 y Ezequiel 18:20. El padre no va a llevar el pecado del hijo, ¿verdad? No tenemos que llevar eso como hacen los falsos encuentros G12, pecados generacionales, que yo arrastro el pecado de mi abuelo. Esa es mentira. El alma que pecare esa alma morirá. Si usted mastica la uva venenosa, usted se va a morir. Yo no me voy a morir por usted. El alma que peca, esa alma morirá. Sea pastor, sea monja, sea sacerdote, sea lo que sea, la misma iglesia, aunque se escondan bien, aunque enseñen lo que enseñen, aquí el examen final es Dios quien da testimonio de nosotros. No somos nosotros. Podemos engañar a cualquiera. A cualquiera podemos engañar porque como humanos siempre presentamos lo mejor, ¿verdad? No nos gusta que la gente mire lo peor de nosotros, ¿no? Bien, entonces veamos acá. Seguimos con la escritura. Jeremías capítulo 23-24 dice, yo lleno los cielos y la tierra. Oiga, es por si la gente dice, usted tiene que venir a la iglesia. Se equivoca, la iglesia no salva a nadie. Si la iglesia, hablo la iglesia entre comillas, porque nosotros le llamamos iglesia a la estructura, a las paredes. Si la iglesia se ha vuelto salvadora, entonces estamos hablando de la Europa, que la mujer viene sobre la bestia. Y oiga, miren la diferencia. Si la mujer viene sobre la bestia, es anticristiano eso, porque la iglesia es cuerpo de Cristo. La cabeza es la que gobierna al cuerpo. Entonces Cristo, dice en el libro de Efesios, es la cabeza de la iglesia. Y no es la iglesia la que puede salvar. Oiga bien que el Salvador es Cristo. Estas dos mujeres, tanto la Europa, tanto el donde se levante el anticristo, de cualquier país que se levante, que viene sobre la bestia, note que ella viene gobernando, mujeres gobernando al marido, la mujer queriendo, y eso no es el patrón de Dios. No me vayan a decir machista, por favor, la feminista, ¿verdad? Las mujeres que son, no, que el hombre, no. Sencillamente Dios dejó orden, dijo, Adán le dice, tú te vas a enseñorear, Señor, la palabra enseñorear. Y le dijo a Eva, tu marido se enseñoreará de ti. No importa que la pongan de policía, no importa. Científicamente la mujer no tiene la fuerza de un varón, ¿no? Aunque hay algunas que son boxeadoras, entrenan. Le aconsejo no vaya a pelear con ellas porque son bien entrenadas y le van a romper la quijada, por supuesto, ¿verdad? Son tremendas para boxear y karatecas y todo eso, ¿verdad? Algunas de ellas, ¿verdad? Que salen de unas 1000, salen unas 4 buenas ahí para boxear y golpear. Hablando de otras, ¿verdad? Que le tiran la fridera a su marido, ¿verdad? Porque alguien dice, yo no creo en platillo volador, pero hasta sillas voladoras hay, porque cuando las mujeres se enojan, tiran la silla, tiran la fridera y hay de todo volador, ¿verdad? Bueno, pero ahorita no vamos a hablar de la falsa ideología extraterrestre, ¿verdad? Porque solo para que ustedes se gocen un poquito, siempre los predicadores metemos un poquito de así para que la gente no digan del todo que somos muy pesados, ¿no? Así es que si usted no cree en platillos voladores, ya es tiempo que vaya creyendo en platillos voladores, ¿verdad? Y en silla voladora y en fridera voladora. Cuando son mujeres te bravas, usted va a ver. Así que existen los platos voladores y las mesas voladoras, porque acaban con todo, ¿verdad? Bueno, eso es para que se sonrían un poquito, ya que nos están mirando por la televisión y escuchándonos por la radio, ¿no? Bien, pero estamos hablando de la soberanía de Dios. Dios llena los cielos y la tierra. En Jeremías capítulo 32, versículo 27, ya lo dice clarito el Señor, yo haré lo que yo quiero. Yo haré lo que yo quiero. Vamos a ver claro. En Isaías 55:11 dijo, mi palabra no va a volver a mi vacía. Luego en Ezequiel 18 decía, todas las almas son mías. Luego en Jeremías 23-24 dice, yo lleno los cielos y la tierra. Así que yo soy Dios de toda carne. Dice en Jeremías capítulo 32, verso 27. Yo soy Dios de toda carne. ¿Qué quiere decir yo soy Dios de toda carne? De toda carne, de toda la raza, musulmanes, árabes, palestinos, israelíes. Aunque usted mira a Israel peleando con palestinos, oiga bien, Dios va a salvar palestinos aunque me mataran. Los israelitas, y no les gusta esta palabra, o se enojaran los palestinos, también Dios va a salvar de ahí, porque tanto le pertenece a Dios los palestinos como los israelíes.
Así que no importa lo que los hombres digan. Y me encanta algo bien hermoso, que no hay una persona debajo del cielo que tenga sangre azul. Como diciendo, Dios le voy a dar a ustedes una misma sangre roja, ¿no? Qué glorioso, qué sabiduría, qué obra más maestra del Creador, ¿no? Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Nos ha dado un mismo paladar, en todo mundo nos puede gustar la sal con lo dulce. En toda parte del mundo nosotros podemos tener un mismo oído. La droga es la misma en todo el mundo, el licor la misma, el mismo mareo que cause un licor exportado de otros países, el mismo licor centro, sur, norteamericano, no oficial de cualquier país, es la misma cosa, ¿verdad? Entonces, los hombres son los que cambian, ¿verdad? Ellos son los que varían, ellos son. Pero aquí la Escritura habla claramente que yo soy Dios de toda carne. Yo haré lo que yo quiero, dice Isaías 46, verso 10. ¿Qué dice ahí? Yo haré lo que quiero. Oyeron a Dios hablando soberano, haré lo que yo quiero. No piense usted que un pastor dice, bueno, yo traté de hablarle, no se quisieron convertir. No, no, no es así. No es así. Isaías, se lo voy a volver a repetir. Isaías 46, verso 10. Yo haré, no, está bien, estamos bien. Bueno, estoy viendo a los muchachos que están por acá, les estoy diciendo que estamos bien, ¿verdad? Los camarógrafos y los que nos están ayudando en cabina, estamos bien. Bueno, está bien. Entonces, en Isaías 46, versículo 10 nos dice claramente que yo haré lo que yo quiero. Haré lo que yo quiero. Lo que Dios quiera lo va a hacer. Si Él quiere salvar, lo hará. Si Él quiere, hijos, de las piedras las levanta. No, ese no es un método humano que el pastor más intelectual puede salvar. No es cierto. Debajo del cielo un pecador no puede salvar a otro pecador. Necesitábamos una fuerza más poderosa que un pecador para salvar, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Dice el Señor en Isaías 43, verso 13. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Isaías 43, versículo 13. Estamos hablando de la soberanía de Dios. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Luego dice el Señor, dice aquí la palabra del Señor en Isaías 66, versículo 1 y verso 2. El cielo y la tierra son obras de mi mano, por eso existen, dice. Pero miraré a aquel que sea pobre y humilde y que tiemble de mi palabra. Pero usted dirá, bueno, entonces yo voy a ser temeroso de Dios. Ni aun eso no podemos. No podemos amar a Dios, no podemos conocer a Dios, no podemos buscar a Dios, porque un muerto no puede hacer nada. Y el hombre está muerto en delito y en pecado. Aún esa salvación le toca a Dios hacerla. Ese es el problema, que algunos maestros religiosos quizás ignoran esto, o voluntariamente, pero hay que hacerle a la gente claro. ¿Sabía usted que antes de que hubieran pastores se salvaron muchas personas? ¿Sabía usted que antes de que hubieran iglesias y pastores se salvaron muchos? Noé, Abraham, Isaac, Matusalén, Lamec. Bueno, la Biblia habla de Enoc, que agradó a Dios, Enoc, en el libro de Génesis, y se fue con Dios. Y no era católico, no era mormón, no era adventista, no era bahá'í, no era gnóstico, no era carismático, simplemente hijo del Dios eterno. Entonces esto está claro, es un mensaje final, es un impacto para el mundo entero. Ya esa religiosidad, yo sé que se van a llegar a unir. ¿Por qué razón? Porque Jesús dijo, déjenlo crecer juntamente. En el libro de Mateo, capítulo 3, las religiones se van a unir. Y hermanos pastores, ustedes que son bien celosos de la obra de Dios, déjenme decirles que tienen que escudriñar la Escritura, que las vírgenes prudentes cabecearon y durmieron, y las necias en Mateo 25 cabecearon y durmieron. Y este dormir espiritual está, pero Pablo dijo, despiértate tú que duermes de entre los muertos, ¿no? Va a haber un despertar. En el libro de Mateo dice, a la medianoche, o sea, cuando la oscuridad está en lo mejor, en su apogeo, se oye una voz que dice, preparen la lámpara, salgan a recibir. Pero salieron las insensatas, sí. ¿Cuál era la lámpara? Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo David, lumbrera mi camino. En la Biblia, le van a caer a la Biblia de tal manera a la gente, pero aunque le caigan a la Biblia, no por eso se van a salvar. Oiga bien, no por eso serán salvos. ¿Por qué razón? Porque Jesús habló de una parábola de una mujer que perdió un dracma y tenía 10. Dice que dejó y empezó a buscar. Y cuando la encontró, pero antes de encontrarla dice que barrió, es que había sucio. ¿Qué quiere decir eso? Si hablamos nosotros con parábola, era que la iglesia estaba sucia, había que barrer. Luego encendió la lámpara, eso quiere decir que estaban sin Biblia. Aunque la anden debajo del seno como desodorante, no la andaban en el corazón. Andaban sin Biblia y se encendió la lámpara, barrió la casa y buscó con diligencia hasta hallarla. Y cuando la haya, dice la Escritura, llamó a la vecina.
¿Quiénes son las vecinas? La iglesita que está más cerquita. Digo la palabra iglesia, ya que así entiende el mundo, aunque Dios no habla de esa manera. Si hablamos en 1 Corintios capítulo 3, verso 16, dice: ustedes son el templo, yo soy la iglesia. Y si hablamos en Corintios, en la primera carta, capítulo 6, versículo 19, dice: no ignoréis que vosotros sois la iglesia del Señor. Y si hablamos en Hebreo, capítulo 3, verso 6, dice: vemos a Cristo en esa casa cuya casa somos nosotros. Y si hablamos en Pedro, capítulo 4, en versículos 17 y 18, dice: el juicio comenzará por lo de casa. Y luego Dios habitó en un tabernáculo, y el tabernáculo fue el que hizo Moisés, pero Dios desapareció de allí. Luego vino Salomón y hizo otro templo, y también Dios desapareció. Es más, el mismo Salomón se volvió apóstata, se metió con muchas mujeres y después terminó haciéndole ídolos, imágenes a sus mujeres. El mismo apostató. Entonces el tercer templo que Dios construyó lo hizo verdaderamente en un pesebre. ¿Por qué digo que era templo? Porque Jesús dijo: destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y dice la Biblia, hablaba de su cuerpo. Y el cuarto templo donde Dios quiere habitar es usted, en mí. En el corazón Dios no busca católicos, no busca mormones. El católico pierde su tiempo. Muchos evangélicos llamados cristianos están perdiendo su tiempo, porque Dios está buscando. Y cuando digo buscar, no es en el lenguaje de humano que perdió algo, pero porque de que hablamos de buscar ya pensamos en la ideología humana como que se me perdió. No, cuando nosotros hablamos en el lenguaje de Dios, cuando Dios busca, Él mismo lo está haciendo. Dios no pide, Él crea: sea la luz, hagas esto, sepárese la tiniebla, sé santo. Él está creando la palabra, Él no está pidiendo. Entonces que quede claro eso, ¿no? Bien, entonces, la Escritura dice: yo haré lo que yo quiero, en Isaías capítulo 43, versículo 13. Luego dice: el cielo y la tierra son mías. Hablábamos de Isaías 66, versículo 1 al 2. Entonces, todo eso existe. Luego dice: todos, si lo pesamos en balanza, toda la humanidad son menos que nada. Oiga, toda la humanidad. Entonces, aquí salen Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, pesándolos a todos en la balanza de Dios. Según dice Salmo 62, verso 9, son menos que nada. Todos ellos son menos que nada. Bien, todo lo que yo quiero lo haré. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra y en los abismos. Ahí tenemos nosotros. Bien, tenemos, como decimos en pantalla, ese montón de banderitas que se miran allí. Ahí hay un pueblito, que no crean que se van a salvar todos. No, ahí hay buenos, hay malos, delincuentes, ladrones, hay narcos que se van a hacer cristianos y van a ser fieles. ¿Me entiendes? Van a haber otros que van a estar como Barrabás en la cárcel y de la cárcel van a ir al infierno. Hay policías cuidando delincuentes y delincuentes se van a arrepentir y van a ir al cielo, y los policías van a ir al infierno. No se me vayan a enojar, pero estas cosas así son. Hay policías que van a ir derechito al infierno, y el delincuente que estaban cuidando era narco, asesino, ladrón, violador, y se va a arrepentir, porque en la cruz del Calvario se arrepintió un ladrón y los policías les pagaron, los engañaron, los sobornaron para decir que Jesús no había resucitado. Entonces podemos ver, los policías se vendieron la autoridad. Cuando hablo de policía, ¿verdad?, me refiero a autoridad, ¿verdad?, a nivel mundial. Es conocido que los romanos, ¿verdad?, asesinaron al Salvador, le vistieron de escarlata, se burlaban de él, ¿verdad? Y esto era malo, porque Pilato era autoridad y él dijo: yo no miro nada mal en este hombre. Sin embargo, lo azotó, ¿verdad? Vemos como la ley se inclinó hacia el mal. Entonces, quede claro, hay autoridad de gobierno que van a ir al infierno. Y hay pueblos que fueron regidos por ellos, gobernados, que algunos de ellos se van a salvar, no todos. Este es un mensaje final. Es final, y lo estamos dando desde el territorio europeo, ¿no? Gloria sea al Señor. Qué bueno que desde acá se está dando esto para el mundo entero. Bendito sea el Señor. Luego Jesucristo dice en el Antiguo Testamento: todo lo que yo quiero lo haré. ¿Dónde? En el cielo, en la tierra y en el abismo. Dios hace lo que quiere. Si Él quiere algo, lo hace. Y pastor, usted dice: no, pero esto parece como que Dios es injusto, está haciendo la gente mala, ¿y por qué lo va a condenar? Esa es la mente suya, ese es su pequeñito cerebro. Y usted no puede, ¿verdad? Mire el océano que grande, mire la grandeza de Dios. Deje de encerrar a Dios en un globo chiquito, como hacen en las iglesias, que le dicen a uno que usted tiene que petrificar a Dios, fosilizarlo. No lo haga, ¿no?
No petrifique a Dios, que venga, si aquí está Cristo. No, por favor, así como el aire está a nivel mundial, en el mundo, en el globo terráqueo, en todo el redondez de la tierra, así Dios también, su Santo Espíritu, está en cielo, tierra y debajo de la tierra. Entonces veamos el libro de Mateo 28, versículo 18. Solo palabra del Señor. Toda potestad tengo yo en el cielo y en la tierra. ¿Oyó la palabra toda potestad? Pregúntele a Cristo. ¿Podía salvar todo África? Sí. ¿Lo va a salvar? No. ¿Oyó eso? Toda potestad tengo en los cielos y en la tierra, todo poder. ¿Puede Dios convertir toda Alemania? Sí. ¿A los nazis? ¿A los comunistas? Sí. Él puede convertirlo. Él puede convencerlo y convertirlo. ¿Lo hará? No. ¿Pero se salvarán algunos? Sí. Gloria a Dios para siempre. Aunque yo sé que algunos se van a poner un poco carones, decimos en Centroamérica, la cara grande, enojados, ¿verdad? No se enojen, mejor acérquese a Dios. Por si quizá Dios tenga misericordia, porque todo esto también depende de Dios. Si Él dice no voy a tener misericordia, ¿y quién le dirá por qué? Si Él es Dios, lo hizo, lo ha creado usted a mí, y uno hace lo que uno quiere con lo que uno tiene, y es Dios. Usted dice esta ropa no me gusta, la voy a botar, regalarla, quemarla. Usted hace lo que quiere, humanamente, no digamos de un Dios. Entonces Jesús dice claro, toda potestad tengo yo en los cielos y en la tierra. No olvides su tema. El golpe final, como decimos, casi suena película, ¿no? El golpe mortal que Dios le pegará a la humanidad es cuando el mundo venga a entender, aunque tarde o temprano, que ellos estaban en las manos poderosas del Eterno. Y aquí nadie puede ser cristiano porque quiere. Lo mismo un ratón. El ratón no puede decir yo voy a ser ratón. Él no elige, un perro no elige ser perro. Yo no elijo tener este color. La mujer no eligió eso. El hombre no, aunque los homosexuales quieren hacerse mujeres. Pero en la conciencia ellos saben que son machos, que tienen hormonas de hombre, bien lo saben, ¿verdad? Que se quieran ahí hacer y las mujeres se estén disfrazando de macho, siempre saben ellas que ni en sangre tienen la capacidad, ni en fortaleza, no, eso es muy diferente al hombre, ¿no? Porque Dios lo dejó todo perfecto. Entonces, la Escritura dice en San Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí. Oiga, la palabra soberana, ustedes no me eligieron, soy yo el que elige. Dios es el que elige. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, dice la Escritura en San Juan 6, 44, si el Padre que me envió no lo trae, no puede. El verbo poder conjugado no puede venir a mí. Entonces luego en Mateo 11, 27, por eso estoy dando la Biblia, Mateo 11, 27, si usted tiene problemas puede volver a repetir la grabación, ¿verdad? De la televisión también, usted puede tomarlo y esto es gratuitamente, usted no tiene que pagar un centavo en absoluto, usted puede reproducirlo, por favor, ayúdele a otro a conocer estas verdades que no se dicen a veces desde los púlpitos, no sé por qué no se dicen. Es como que yo quisiera acá en Europa decir que todos los europeos van a ser salvos, no es cierto. No, es más, quiero hablar y anticiparme. En Europa tienen un pésimo evangelio. El evangelio de aquí es un evangelio verdaderamente pésimo, no es el evangelio de Cristo el que parece. Ya parece como que la bestia ya va metiendo, queriendo gobernar, o sea, como que la iglesia quiere gobernar a Cristo. Así como cuando las mujeres quieren gobernar el patrón que Dios dejó delegado, que Dios ordenó que el hombre sería cabeza del hogar. Entonces se miran esas cosas, ¿verdad? Entonces así se está viendo como que la iglesia quiere hacer lo que ellos dicen. Es más, que en las iglesias de acá parece que van a traer un loco que dice que vomita a los demonios. Eso es falso, se lo digo en la cara, es mentira. Ahorita se les metió en la mente que van a vomitar. ¿Y qué tal que mañana se les mete en la cabeza que van a defecar los demonios? Dios nos libre, que no se les mete ese demonio. Porque ahorita solo están vomitando los demonios, dicen. Y que tal día al día de mañana que se les va a meter ahorita que van a defecar los demonios. O sea, hacer sus necesidades biológicas, van a ir a la letrina a botar demonios. Dios nos libre. Es todo loco, está haciendo un montón de... pero son pastores famosos, conocidos, pero son pseudos cristianos. No es verdadero. No es cierto eso, no es verdadero. Yo conozco al otro que le dan aceite. Claro, el aceite es pésimo. Cuando la persona siente aceite quiere vomitar. Dicen fuera, vomita. Cuídense de esos pastores, cuídense de esos diablos, cuídense de eso. Hoy me voy a limitar a decir el nombre porque hay muchos. No voy a mencionar solo de uno. En Puerto Rico se miran un montón, se miran en Centroamérica, en Sudamérica. Hoy no voy a decir el nombre, no por respeto, no, sino porque no tengo tiempo, ¿verdad? Pero hay montones de esos que ponen a vomitar demonios, que a vomitar, Dios santo. Y si se les mete el demonio en la mente que hay que ponerlos a defecar o a orinar,
Entonces les va a meter de todas las doctrinas de demonios. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo, que las doctrinas de demonios se iban a ver en los últimos días. Vomitar demonios. Y usted va a ver que esa gente que dice que vomitan es las mismas personas. Repiten otra vez, vuelven a las mismas campañas y a volver a invitar a ese famoso ministro que hace vomitar. Mucho cuidado con eso. Ese es un chantaje religioso, eso es falso. Eso es falso. Delante del Señor, en toda la Biblia, nadie andaba vomitando demonios. Nadie, ni Cristo mismo no hizo vomitar demonios. Y estos falsos, digo falsos, con F de foco fundido. Falsos. Bien, eso no viene de parte del Señor. Muy bien. Entonces aquí nosotros tenemos en el libro de Mateo, en el capítulo 11, 27, yo me revelo a los que yo quiero. Sí, Padre, yo me revelo a los que yo quiero, no a todo el mundo. Si Dios quiere a todo el mundo, se le revela, pero Él no se le va a revelar a todos. Búsquelo, Mateo 11, 27. Me le voy a revelar a los que yo quiero, no es a todo el mundo. Entonces esa banderita que usted mire, la pequeña, la grande, la esfera, en todos los continentes, ahí tiene Dios un pueblito, ahí tiene un pueblito el Señor. Si Dios quisiera salvarlos a todos, ¿puede o no puede? Contésteme usted. ¿Puede o no puede? Yo sé que algunos no quieren contestar porque están acostumbrados a enseñarle al pueblo otra cosa, como que Dios no puede, pero no. En potestad, Él tiene todo poder. Puede convertir lo que Él quiere en lo que Él quiere, ¿sí o no? Bueno, no tengo por qué discutir esto. Él es mi testigo que lo que digo no es herejía, es su purísima palabra. Gloria sea el Señor. Desde el continente europeo tenemos aquí la palabra del Señor. San Juan 5:21 dice: así como el Padre tiene potestad para darle vida a los muertos, así el Hijo le da vida a los que Él quiere. Oye, no le va a dar vida a todos, a los que Él quiere. Se lo digo delante en lengua castellana. Usted puede traducirlo en inglés, en italiano, en francés, en cualquier idioma. Dios hace lo que quiere en el cielo y en la tierra, y si Dios quiere salvar algo, lo salva. Si Él lo quiere hacer, lo hace. Y si no lo quiere hacer, nadie lo puede obligar. Todos le pertenecemos a Dios, sí. Buenos o malos, sí. Malos o buenos, sí. Todos le pertenecemos, sí, así es. Entonces, vemos en Romanos capítulo 9, puede leerlo usted, en el versículo 11, dice que habían dos niños que no habían ni nacido. Estamos hablando de Jacob y Esaú. Y ya uno de ellos estaba aborrecido desde el vientre, dice, no habían hecho ni bien ni mal. Usted dirá, pero ¿y entonces por qué Dios culpa? En el versículo 19. Me dirá entonces por qué Dios está culpando. Pero el versículo 20, el versículo 21, el versículo 22 le tiene una respuesta. Dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Le dirá acaso el vaso de barro al que lo formó? Tu mano no tiene, ¿por qué me has hecho así? ¿Y por qué dice ahí? Léalo, Romanos, ahí dice. En el versículo 15, estamos en Romanos 9, en versículo 15 le dice a Moisés, Moisés, yo tendré misericordia del que yo quiero. Dios quiere salvarme, me salva. No me quiere salvar, no lo hace. Dios quiso salvarme, me salvó. No lo hubiera querido, no lo hubiera hecho. Nadie, ni mi madre, ni mi padre, ni el sacerdote católico, ni el mejor pastor, ni toditito juntito podrían salvar un alma, ni todos. Reto a todos los pastores, al Papa, los pontífices, el Vaticano entero y todos los institutos teológicos, bíblicos y todas universidades que salven un alma, no la pueden hacer, no lo lograrán nunca. No, ya dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Cuando uno predica